Comisión de Gobierno Interior. Quiero saludar a las diputadas y diputados, diputada Hernando, diputado Trisotti, diputado Saldívar, diputada Andrea Parra, diputado Longton, y al equipo de nuestra secretaría y a quienes televisan, ¿cierto?, esta reunión, e invitados, y en caso que se sume el Ejecutivo, si está en espera, ¿cierto?, también saludamos al Ejecutivo. Muy bien, vamos a abordar, hoy día tenemos, ¿cierto?, no sé si hay actas, señor secretario. Sí, Presidenta, si me permite. Por El acta de la sesión 146 especial del lunes pasado se da por aprobada, no ha sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión 147 ordinaria del martes queda a vuestra disposición. Cuenta. Se han recibido los siguientes documentos: un proyecto de ley de origen en moción de los diputados señores Ibáñez, Boric, Hirsch, Zafirio y Winter, y de las diputadas señoras Fernández y Vallejo, que modifican la ley orgánica constitucional sobre transparencia, límite y control del gasto electoral para limitar el gasto, así como los aportes en las candidaturas que indica. En segundo lugar, un oficio del subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, mediante el cual responde solicitud de esta comisión en orden a informar acerca de los planes que esa cartera tiene para el cierre o reestructuración de algunos recintos carcelarios. En tercer lugar, un correo electrónico de la señora Marta Lagos, representante de la organización WAPOR en Chile, Asociación Mundial de Estudio de Opinión Pública, y quien solicita a la comisión se le otorgue una audiencia para exponer sus puntos de vista sobre el proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, en materia de difusión de encuestas de opinión pública referidas a preferencias electorales y requisitos de transparencia y sanciones en caso de incumplimiento. Y finalmente se recibió un correo electrónico del Consejo Directivo del CERVEL, mediante el cual excusan la participación de su presidente, don Patricio Santamaría, en la sesión de hoy, en atención a que se encuentra en el proceso de revisión de las declaraciones de candidaturas efectuadas la semana pasada. Esa es la cuenta, Presidenta. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Señor secretario, la señora Marta Lagos, ¿de dónde, a quién representa en la nota? Representa una organización que tiene la sigla WAPOR con W, y es Asociación Mundial de Estudios de Opinión Pública. Presidenta, Marta Lagos me parece que es de Mori. ¿Cómo? De Mori, la agencia que hace encuestas. Pero es que por eso preguntaba, porque al parecer la está solicitando por otra... Sí, por otra organización. Otra organización, por eso quería tener claridad, diputada Hernando, pero lo vamos a ver en su momento cuando veamos el proyecto, ¿ya? Muy bien, gracias, diputada Hernando. Presidente, sí, ¿No hay palabras sobre la cuenta? Ofrezco la palabra en varios. Muy bien, no hay palabras en varios, entonces vamos a ver lo que es, ¿cierto? La cuenta, la orden del día, señala el número 1.1 de la tabla: analizar por una parte la política del gobierno en materia de cierre o reestructuración de recintos carcelarios, incluyendo el programa y los costos asociados a ellos, según se solicitara mediante oficio 352 del 28 de octubre, y por otro lado la política de personal respecto de los funcionarios de gendarmería y acerca de la participación que tiene estos en la elaboración del reglamento 21.209, cuyo artículo 14 modifica el artículo 41 del decreto Fuerza de Ley 1791 de 1979 del Ministerio de Justicia, que fija el estatuto del personal perteneciente a las plantas 1 y 2 de Gendarmerías de Chile en términos de facultar a la autoridad para determinar anualmente el número de funcionarios de las aludidas plantas que deben acogerse a retiro. Así es este tema, nosotros queremos abordarlo. Entiendo que está don Cristian Alvear, ¿cierto?, el director nacional de Gendarmería. Este es un tema que yo lo solicité en octubre en materia de reestructuración de lo que es políticas de cárcel, si es que venía algún cierre, porque al menos en la comuna de Lebu
había mucho ruido, ¿cierto? Y no sé, en algunos de ustedes también, para que lo puedan exponer, de cierre de cárceles y que esto afectaba también a la población penal, pero también, por cierto, a quienes, no solo a la gendarmería, al funcionario, sino también a quienes llegan y acceden a esas cárceles por un tema territorial. Algo conversamos en su minuto con el director nacional y también con el ministro de Justicia, a quien agradezco también que nos hiciera llegar la respuesta hace unos días atrás y hoy día a través de la comisión. Y por otro lado se suma una situación que me hicieron llegar los gremios de gendarmería, de distintos gremios, ya no solo los más grandes, sino que efectivamente distintos, y que tenía que ver con una disposición transitoria en lo que yo enuncié en cuanto al artículo 41 para aplicar, ¿cierto?, esta política de, en el fondo, de despidos. Ya anteriormente habíamos visto en la ley de presupuesto y en el reajuste al sector público también la política de retiros, y esta es obviamente la otra política que debía haber sido conversada con los gremios. Y había un poco de preocupación de los gremios de que había sido inconsulto con ellos, pero entiendo que se ha llegado a conversaciones que están avanzadas. Estuve conversando con el subsecretario de Justicia la semana pasada, así que he seguido ese tema. Sé que Constitución también lo siguió en su minuto, pero esta comisión, que es de gobierno interior y que ve la relación con los servicios públicos, era importante escuchar y por lo menos tener una señal para dar claridad a los funcionarios públicos en esta materia. Por eso quisimos invitarlo, y no sé, señor secretario, si el ministro ha confirmado o el subsecretario, ¿sí?, que también fueron invitados. Presidenta, confirmaron el ministro de Justicia, el subsecretario de Justicia y don Cristian Alvear, director nacional de Gendarmería, que están ahí ya presentes. Muy bien, agradezco también al ministro de Justicia, con quien hemos trabajado distintos proyectos, así que a todo su equipo, bienvenido, don Enal Larraín, y por cierto también la subsecretaría, que entiendo también está presente. Así es. Así que, señor ministro, aquí tiene usted, le saludo en nombre de los miembros integrantes de esta comisión y le ofrecemos la palabra. Yo ya anuncié las dos materias que eran al menos de preocupación, que lo habíamos abordado en su minuto en esta comisión, y me alegro que hoy día, en enero, podamos estar analizando estas materias que veníamos consultando desde octubre, pero lo importante es que se haga y que esta comisión reciba una respuesta. Gracias, ministro. Muchas gracias a usted, presidenta, diputada Joana Pérez, y aprovechamos por su intermedio saludar a diputadas y diputados que integran esta comisión y al equipo de su secretaría. Efectivamente, hemos conversado con usted ha tenido una particular preocupación por la situación específica que afecta a su distrito, pero en general la inquietud de cómo van avanzando las obras y cuáles son los efectos que estos tienen. Y, por una parte, que dice relación con obras de infraestructura en camino por hacer, etcétera. Y luego el efecto que esto tiene desde el punto de vista de la apertura y cierre de distintos establecimientos como consecuencia de lo anterior. Quisiera empezar informando el estado de avance de lo que se ha ido realizando en materia de infraestructura. Estamos aquí, como ya lo mencionaba el secretario, junto al secretario Sebastián Valenzuela y Loreto González de la Oficina de Planificación, que es la que conoce y lleva en detalle estos antecedentes para las preguntas e inquietudes que pudieran tener usted o los distintos integrantes de esta comisión. En lo concreto, respecto del estado de avance de infraestructura, puedo señalar que, tal cual lo informamos en octubre de este año, tenemos en Arica y Parinacota la inauguración, y ya empezó su funcionamiento hace algunos meses, del Centro Penitenciario Femenino de Arica, que en realidad es la primera cárcel o recinto penitenciario desarrollado y diseñado con perspectiva de género. La verdad es que es un lugar
bien atractivo, y me tocó participar en su inauguración con una enorme satisfacción para quienes forman parte de esa situación. Tiene una capacidad de 384 personas privadas de libertad, mujeres ciertamente, y eso está en plena ejecución, en plena actuación. Luego tenemos en la región del Biobío el Centro Penitenciario de Concepción, conocido como El Manzano, recinto que fue entregado para transformación en septiembre del 2019 y que está bastante avanzada su terminación. Había algunos errores en el diseño que hubo que corregir, lo que hizo que se extendiera la puesta en marcha. Esperamos nosotros, sin perjuicio que ya ha ido acogiendo en forma parcial alguna población penal, esperamos que esté listo para su inauguración en marzo de este año. Este recinto penal tiene una capacidad para 1.608 personas privadas de libertad. Luego está, en el caso de la región del Maule, el establecimiento penitenciario conocido como La Laguna del Maule, que se encuentra en proceso de construcción, está en un porcentaje muy avanzado de construcción. Nosotros tenemos calculado que este proyecto termina su construcción el segundo semestre de este año para poder habilitarlo y ponerlo en funcionamiento. Este es un establecimiento penal muy grande, tuvo una dificultad de inicio que demoró un año porque fue licitado para ser construido de una cierta manera que no se pudo cumplir, y eso hizo que algo que debería estar ya en funcionamiento aún no lo esté. Pero es un centro muy grande de 1.852 personas. Anticipo que tanto este recinto en el Maule como el anterior de Concepción tienen una capacidad que, por así decirlo, excede la demanda o necesidad de establecimientos penitenciarios específicos de Concepción o de Talca, y han sido concebidos en su momento, es decir, años atrás, antes de este gobierno, para albergar población penal de la respectiva región, aliviando así esos establecimientos, que son muchos de ellos muy antiguos. Yo puedo dar fe de lo que ocurre en la región del Maule. Conozco bien, sobre todo el Maule Sur, por razones que ustedes conocen, la situación de los distintos penales y la necesidad de tener recintos nuevos en donde poder recibir a la población en condiciones adecuadas, no solamente desde el punto de vista de la custodia, o condiciones razonables y dignas de quienes están en esas circunstancias, sino que también para hacer posible la reinserción social. Estos son los centros que están ahí funcionando. Respecto de la región de Atacama, tenemos ahí el nuevo establecimiento penal de El Arenal de Copiapó, que también es un recinto muy grande. Estaba pensado originalmente para más de 3.000 plazas, pero que no tiene ningún sentido. Hoy día deben haber en todos los recintos penales de la zona del orden de 800, 900 personas que están recluidas, y este se ha diseñado en su último diseño para 1.710 plazas, que incluso todavía es mayor de las necesidades que requiere la región, y se está haciendo por eso un estudio para revisitar su diseño, que va a ser ejecutado en el curso de este año. Este es un centro que tiene un predio ya adquirido, en donde se piensa concentrar toda la población penal de la región de Copiapó, de Atacama en realidad. Luego, en Antofagasta está la necesidad de construir en Calama un nuevo establecimiento penal, y aquí estamos licitando el diseño para construir vía tradicional
un recinto que tendrá capacidad para 980 plazas, lo que va a permitir aliviar y redimensionar la situación de Antofagasta. De hecho, hoy día lo que estamos haciendo es trasladando parte de la población de Calama a Antofagasta para aliviar la situación de Calama. Una vez que esté construido este nuevo recinto, vamos a poder recuperar la situación de Antofagasta y así habilitar un espacio particularmente para mujeres que se requiere. En el Ñuble, este ha sido un problema, un dolor de cabeza muy grande porque existe la necesidad de un nuevo establecimiento penal en Chillán para la región del Ñuble. Sin embargo, hemos tenido problemas con los sitios y este es un problema que se ha repetido por años, porque se ubica un sitio que parece razonable para los efectos de gendarmería, pero hay una situación de reclamación ciudadana de tal presión y fuerza que no ha sido posible aceptar que se pueda radicar ahí el nuevo establecimiento penal. El Consejo Regional, a través del intendente, acordó adquirir un terreno, han tenido varios, pero cada vez que se ha estado a punto de adquirir uno, los requisitos adecuados desde el punto de vista de gendarmería en la región respectiva ha sido rechazado. Tenemos ahora de los varios de la última licitación que se hizo, uno seleccionado de acuerdo a todos los requisitos objetivos que se requieren y de las condiciones, que pertenece al Ejército. Este terreno ha sido solicitado ahora al Ministerio de Defensa Nacional. Nosotros hemos hecho el reconocimiento y la solicitud, estamos a la espera de su respuesta, puesto que si hay un visto bueno para eso, nosotros vamos a poder cerrar el asunto, comprometer entonces en ese terreno el diseño de un nuevo establecimiento penitenciario para el Ñuble. Esto, Presidenta, respecto de lo que son las modificaciones estructurales que están en marcha. Tenemos otros planes que son más bien de arreglos regionales que fundamentalmente se refieren a la región metropolitana, ¿no? En donde esperamos realizar una serie de acomodos porque estamos con un problema muy grave en lo que es Santiago 1, que es la prisión, la cárcel que está concesionada para personas privadas de libertad, pero que están en proceso judicial, es decir, para imputados en prisión preventiva. Tiene una capacidad tope de 4.000 y por el incremento de las prisiones preventivas se excede, y el exceso de estas personas es extraordinariamente gravoso para las arcas fiscales. Entonces estamos buscando un sistema que nos permita reacomodar los recintos penales de manera de tener un segundo recinto para fines de prisión preventiva. Y eso está todavía en proceso de elaboración y diseño. Esperamos poder informar de una solución ya más definitiva en marzo. Estamos aceleradamente buscando una solución de rápida ejecución, diríamos de algunos meses, para poder aliviar y evitar esa presión que hay sobre Santiago 1 para personas privadas de libertad que están en proceso judicial, que están por lo tanto en prisión preventiva. Por otra parte, Presidenta, tenemos una serie de proyectos que son de bastante relevancia en lo que es la mantención de los recintos penales. No nos olvidemos que muchas veces los problemas que hemos tenido en los recintos penales se han debido a que no ha habido mantención de las redes eléctricas, de incendio, de agua, etcétera. Y por eso hemos desarrollado un proceso bastante completo de proyectos cuyo detalle hemos enviado y que resumo brevemente. Proyectos de normalización eléctrica en ejecución o en distintos niveles de avance hay 11. Proyectos de construcción de redes contra incendio hay 6 en distintas regiones. En este caso, ya que no son muchos, puedo mencionar la región de Aysén, Biobío, Los Lagos, Los Ríos y Valparaíso.
En algunos de ellos hay más de uno, por ejemplo en la región de los lagos. Luego, medidas preventivas de redes contra incendios, hay 52 proyectos prácticamente en todo el territorio nacional, porque ha sido una preocupación especial nuestra asegurar la mantención y renovación de todas las medidas necesarias para prevenir redes contra incendios, dado el atraso en la mantención que pudimos apreciar. Y luego también hemos desarrollado a través de nuestras oficinas regionales la postulación a distintos proyectos al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Tenemos así en Arica y Parinacota la construcción de venusterios, la construcción de cuadras, casinos y funcionarios y sombreadores, también del Centro Penitenciario Femenino de Arica, que fue complementario a las obras antes mencionadas, la construcción de casinos, de cocinas y casinos para los funcionarios del Centro Penitenciario de Arica y la conservación de instalaciones sanitarias del Centro Penitenciario de Arica junto con la red telefónica. Una serie de proyectos que nos permitieron, una vez que se inauguró el CPF de Arica, complementar también con el Centro Penitenciario que alberga a varones privados de libertad. En el Maule se ha hecho también, con recursos regionales, la ampliación del Centro de Reinserción Social de Talca. En el Ñuble, la construcción de una estructura de seguridad periférica en el Centro Penitenciario de Chillán, algo que es muy importante porque con este mecanismo se permite evitar los lanzazos externos. Nosotros fuimos a la inauguración de esta estructura que realmente es muy importante. Nosotros tenemos un problema que se ha generalizado en muchos recintos a lo largo del país de lanzazo, es decir, personas que desde afuera están enviando distintos tipos de objetos, drogas, plata, teléfonos, en fin, de distintos tipos de situaciones a través de pelotas que van con este tipo de material adentro y que las lanzan de distintas formas al interior de los recintos. La única manera de proteger a estos recintos es con algún tipo de mallas, en algunos casos, cuando es posible, y es lo que se está haciendo y que en Ñuble se hizo con recursos regionales. Y en la región penitenciaria metropolitana estamos también ampliando y remodelando el Centro Penitenciario Femenino de Santiago. Las obras están terminadas. Finalmente, en lo que es arreglos y reparaciones, que son reparaciones menores, que hay de carácter sanitario, eléctrico, estructural, de servicios como el sistema de calefacción y otras mantenciones de reparaciones de manillas, griferías, etcétera, son presupuestos de corto plazo, con fecha de término en el año presupuestario. Hay 16 proyectos que están en distintos grados de avance y terminación. Esta es la situación, Presidenta, respecto de lo que dice relación con obras en distintos niveles de construcción respecto de los centros penitenciarios que he mencionado, por una parte, y luego un conjunto de proyectos que dicen relación con mantención, que se refieren a los aspectos que antes he mencionado: normalización eléctrica, contra incendio y distintos tipos de mantenciones que permiten estar atendiendo a la situación de los distintos recintos penales en forma de vida. Ahora bien, la segunda inquietud que nos han requerido dice relación con los planes para el cierre o reestructuración de algunos recintos carcelarios, conociendo los fundamentos, cronogramas y los costos asociados. La verdad es que aquí no tenemos una planificación específica aprobada. Hay siempre estudios que se están realizando por la situación de los distintos recintos penales, pero en lo fundamental no hay decisiones adoptadas en forma definitiva. Sí hay, como se lo he mencionado a usted, Presidenta, y algunos diputados o diputados de su región que nos han consultado, si acaso la inauguración del recinto del Manzano va a traer consigo algunas modificaciones
que pudiera significar cierre de algunos establecimientos. Efectivamente, eso es algo que está en estudio y que deberíamos nosotros tener avanzado dentro del tiempo, porque la inauguración de estos edificios, como ocurre también en el Manzano, pero lo del Manzano, en la región del Maule, es algo que va a tener efecto más adelante. Y las otras obras que hemos estado pensando, como la de Copiapó o la de Chillán, para mencionar algunas, también van a traer en su minuto esas consecuencias. Es decir, un recinto penal moderno, amplio, con buena infraestructura, con buen equipamiento, con buena capacidad para la reinserción social, recoge población penal de otros recintos antiguos, en malas condiciones, a veces con condiciones de hacinamiento, con poca seguridad, tanto respecto de situaciones de siniestros como respecto de otro tipo de conflictos, tensiones que a veces pueden surgir, eventuales motines internos u otras situaciones de cualquier violencia que no cumplen con los requisitos mínimos de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales en la materia. Respecto de eso sí vamos a tener algún tipo de efecto de absorción, porque no solo es para lograr que la población penal esté en mejores condiciones, sino que dado los tamaños con que se están desarrollando los proyectos, sobre todo estos dos que fueron desarrollados, como decía, con antelación al actual gobierno, tanto el Manzano como la Laguna, son proyectos que requieren también de contar con más funcionarios penitenciarios, es decir, gendarmes que puedan hacer este trabajo, y eso van de la mano con algunos establecimientos que se cierran y que al trasladar la población penal con los funcionarios uniformados y no uniformados de la penitenciaría, del recinto penal, nos permite hacernos cargo de estos recintos. Es, por ejemplo, lo que ha ocurrido con Coronel en Biobío, que se cerró, se trasladó a la población penal y el grupo de personas que trabajaban ahí como una manera de poder hacer frente a las demandas del recinto nuevo al que se estaba trasladando. En este caso era Concepción, con la extensión al Manzano, que se ha utilizado de forma parcial fundamentalmente para los traslados de personas que están con contagio o para evitar los contagios desde otros recintos, fundamentalmente de Santiago. No tenemos, por lo tanto, hoy día la posibilidad de decirles, miren, en la región del Biobío esto es lo que va a ocurrir, porque está en pleno estudio, pero sí dentro de plazos razonables, probablemente más mirando hacia el 2022, van a ir ocurriendo algunos cierres de algunos establecimientos penales que se van a ir concentrando en el Manzano, y más adelante ocurrirá lo propio en la región del Maule. Pero alguna planificación que nosotros pudiéramos enviarle, distinta a lo que Gendarmería le hizo llegar a esta comisión en octubre del año pasado, en diciembre del año pasado, sí, no tenemos como para poder informar en este minuto esta comisión. Tan pronto se vayan concretando dichos estudios, haremos conocer las decisiones que se vayan adoptando. Es cuanto puedo informar a esta comisión, estimada presidenta. Gracias, señor ministro. Mire, la verdad es que el oficio que nosotros hemos dado cuenta, y le estoy preguntando al secretario si había otro, el último es el que usted nos envió, que es justamente con la respuesta de octubre, nos llegó hasta el 12 de enero, ¿ya? Que en el fondo da respuesta de el proceso de cierres y otros, y por eso, como usted bien dice, nosotros lo que queremos es
tener al menos certeza de aquí a un año, porque todas estas cosas deben ser programadas, y es lo que le hemos transmitido al director nacional, porque hay familias cuando tienen que trasladarse, hay personas que tienen a sus hijos en los establecimientos, y que probablemente, si uno sabe que se hace, por ejemplo, en Manzano, y se generan tantos cupos, ¿cierto?, se piensa y se proyecta, como usted bien dice. Entonces, si esos estudios, que usted dice, me imagino que no tienen un trabajo mediano y corto plazo, sino es a largo plazo, porque si uno hace una cárcel, ¿cierto?, con tantos cupos, ¿cierto?, se supone que para habilitarlo hay un análisis de las otras cárceles que usted dice que pudieran cerrarse, pero me imagino que no sea a corto plazo, porque esa es quizás hoy día el miedo que tienen funcionarios, porque viven en un espacio, ¿cierto?, una comuna, y obviamente, por ejemplo, en Concepción están a 2 o 3 horas incluso las comunas donde pudieran ir a lo que es Concepción en Manzano. ¿Ya? Y por eso lo que se generó un movimiento tan fuerte en Lebu, porque no se conocía, porque se generaron distintos argumentos, que estaba en una cota de inundabilidad, el alcalde demostró que no era así, el CHOA demostró que no era así. Entonces, la verdad es que son muchos, y esto sucede aquí, pero a muchos colegas les debe pasar, que en otras regiones también es bastante difusa. Y yo creo que cuando se habla de una política de esta materia, debe hacerse con los gremios, de manera transparente, decir, mire, de aquí a 1 o 2 años se va a hacer este cierre, vamos a ir generando una política hacia allá, más que sea de manera intempestiva, como por ejemplo también se cerró Los Ángeles, Coronel, como usted bien dijo. Al Coronel traté yo de conseguir información y se me dijo que era por la pandemia, pero entonces lo único que yo pido, señor ministro, es que se le sea transparente con los gremios y que se le entregue la información oportuna. Porque una cárcel no se instala de un día para otro, probablemente no es de un gobierno, viene de antes, es una decisión tomada donde hay análisis, estudio. Y usted está señalando que para Lebu se está haciendo un estudio. Entonces, lo que yo estimo es que ese estudio, si llega a estar listo en este gobierno, ya no se alcanzó a tomar esta decisión en este gobierno. Eso es lo que yo, por la lógica que conozco, el aparataje público, los procedimientos y el trato con los funcionarios, esa es mi lógica. Por eso la quiero dejar establecida para que se pueda hacer cargo también el director nacional. Muy bien, ofrezco palabras en esta materia. Diputada Andrea Parra. Sí, doña Andrea Parra, Presidenta, yo quería consultar por la situación de la cárcel de Victoria, que entiendo, ¿no es cierto?, que estaría para cierre, y quisiera si nos puede dar mayor información, porque la verdad es que es lo que ocurre prácticamente en todos lados. Digamos, muchos de los funcionarios de Gendarmería llevan muchísimos años trabajando ahí, han instalado, ¿no es cierto?, su vida familiar, han hecho una vida ahí, y cerrar un penal como ese implica también cambios de vida súper relevantes que para nosotros y también para la Comuna de Victoria, pérdida de plazas de empleo, en fin, yo entiendo que tienen que haber razones, pero quisiera conocer que no escuché nada respecto del tema de Victoria, si hay mayores antecedentes respecto de eso. Gracias, presidente. Gracias, diputada Parra. ¿Hay alguna otra consulta? Diputado Luis Rocaful, presidente. Muchas gracias, presidenta. Por supuesto, saludar a todos y a todas, y también a nuestros invitados. No, mi pregunta es más general. Dentro del oficio que responde el Ministerio de Justicia que tuvimos a mano antes de la sesión, me di el trabajo de leer el cuadro que existe, que indica la población penal separada entre hombres y mujeres en todo el país, y la cantidad de trabajadores que existen en cada uno de estos locales, de estos centros penales. Y me llama la atención, y quiero hacer la consulta por eso, es que el promedio, bueno, comienza a ver rápidamente, en forma bien simple, la cantidad de población penal versus la cantidad de trabajadores o gendarmes que existen en cada uno de ellos, es bien dispar. Arica 3,3, en Tarapacá 4,5, digamos 4,5 detenidos o presos por cada gendarme, en Valparaíso 3,4, en O'Higgins 5,1, en Ñuble 1,5,
en Carlos Ibáñez, bueno, el más chiquito 1,1, Araucanía 1,5. Entonces, quisiera saber, conocer, no estoy cuestionando este cuadro, pero sí hacer la consulta de cuál es el criterio para distribuir a los trabajadores dentro de los diferentes recintos penales, ya que la proporción no me cuadra. Entonces quisiera saber a qué se debe esto. Esa es mi pregunta, Presidenta. Muy bien, muchas gracias. Vamos, si le parece, ministro, no sé, usted dirigirá las palabras con su servicio. Aquí se han hecho algunas preguntas. A mí solamente precisar lo que va a pasar finalmente con Lebu y lo que pasó con Los Ángeles, que ya fueron reubicadas personas al Manzano, personal, ¿cierto? Y fueron este mes, ¿ya? Y se había informado en el oficio que eso no se iba a generar. Entonces uno dice, bueno, confiamos en la información, en la palabra, en la institucionalidad, o van a seguir dándose este tipo de situaciones. Gracias, ministro. Gracias, Presidenta. Agradezco las consultas de las diputadas y diputados y procedo a dar algunos antecedentes. Efectivamente, tal cual lo hemos conversado, la situación de Lebu está en estudio. Es uno de los recintos que podría ser cerrado para integrarse a el Manzano. Está en estudio y tan pronto tengamos antecedentes sobre esa materia, ciertamente se darán a conocer. Forma parte de este proceso que ha sido gatillado por el desarrollo de estas cárceles grandes y bien equipadas para poder hacer un mejor trabajo tanto de custodia como de reinserción. No tenemos antecedentes respecto de Los Ángeles, a este respecto, a diferencia de lo que mencionaba recién de Lebu. Enseguida, respecto de la consulta de la diputada Andrea Parra, no hay en estudio algún cambio propuesto respecto de Victoria. Los cambios que estamos haciendo y llevando adelante hoy día son más bien en Angol y Temuco, con el propósito de abrir módulos especiales de carácter intercultural, pensando en las personas privadas de libertad de origen mapuche. Nosotros queremos y hemos impulsado una política a través de modificaciones de esta naturaleza, hemos llevado adelante diálogos interculturales que nos han permitido mirar el problema de las personas privadas de libertad de origen mapuche o de cualquier pueblo originario de una mirada, de una aproximación distinta. Lo que ya hemos implementado, y quisiéramos hacerlo en todos los lugares donde la densidad numérica de personas privadas de libertad de origen de algún pueblo determinado tenga una cantidad suficiente, estar generando espacios o módulos interculturales dentro de los recintos penales. Eso en Temuco se ha hecho bastante. Estamos ahora haciendo en Angol y generamos ahí espacios que puedan ayudar a que las personas privadas de libertad puedan ser reconocidas cuando son pertenecientes a un pueblo indígena, a un pueblo originario, puedan ser reconocidas como tal. Y eso significa pensar en una situación distinta para el norte, donde la población indígena va a ser quechua o aymara principalmente, y otras de distinta naturaleza a lo largo del país, o Rapa Nui en Rapa Nui. Obviamente, cada uno con esos módulos. Algo hemos hecho también en el set de Vilcún con esta misma finalidad. Pero respecto a la inquietud central, no tengo antecedentes aquí, he estado consultando con el secretario y la jefa de DOPLAP respecto de la pregunta directa que usted hace en relación con Victoria. Y respecto a la consulta del diputado Rocaful, quiero señalar que él pone el dedo en la llaga. Efectivamente, nosotros tenemos un problema bastante serio en la distribución de nuestro personal, quienes trabajan en la institución, a lo largo del territorio nacional, y las proporciones de personas en algunos lugares versus la población penal son muy disímiles. Y en líneas gruesas puedo señalar que tenemos en el norte una relación menor, porque es más difícil lograr personal para las unidades penales del norte que para las unidades penales del sur. Y eso porque por años
en realidad por décadas, las regiones que han provisto del personal de gendarmería en forma más intensa han sido las regiones del Maule, del Biobío, incluyendo hoy día Ñuble, y la Araucanía, ¿no? Esas tres regiones han provisto sobre el 70% de las personas que han ingresado a gendarmería. El resultado que tiene eso es que las personas que entran son destinadas, no nos olvidemos que esta es una institución que sigue un modelo militar, uniformado en lo que son los gendarmes, y son destinados a lo largo del país. Pero como originariamente son de esas tres regiones, con el correr de los años, lo que ha ocurrido es que empiezan a pedir traslados a estas regiones. Y de hecho, la realidad es que hoy día tenemos en esas tres regiones sobredotación de personal. La proporción de gendarmes y población y personal, perdón, no uniformado versus la población penal es francamente mayor que los estándares normales. Mientras que en el norte tenemos una situación completamente diferenciada. De eso hay plena conciencia en Gendarmería y ciertamente en nuestro ministerio. Y hemos adoptado políticas bastante perentorias. Desde luego, se han terminado todos los traslados a esas regiones, precisamente para evitar que se siga produciendo un incremento de este desequilibrio de personal. No es fácil porque la situación de presión que existe, y quiero decirlo que muchas veces acompañados por algún parlamentario, yo puedo decirles que cuando yo era senador del Maule Sur, me tocaba trabajar para que entrara gente del Maule Sur a Gendarmería, y también luego me pedían que intercediera para que los trasladara de vuelta a la región. Ese proceso que le toca amparar y apoyar a los parlamentarios, no para decidir, pero sí para transmitir inquietudes, es algo muy frecuente, muy habitual, y hace muy difícil la situación. Pero la regla es no más traslado a estas tres regiones para poder mantener una cierta proporcionalidad. Y al mismo tiempo, como el problema se origina en la admisión del personal, lo que se está haciendo es buscando políticas que incentiven el ingreso de personas de las regiones del norte a estudiar en Gendarmería, de manera que se produzca el mismo fenómeno que se ha producido respecto de estas tres regiones hacia el norte, lo cual no es fácil porque la situación del norte es distinta a la del sur. En el sur, en estas tres regiones, son eminentemente agrícolas, rurales. Los niveles de ingresos alternativos a los que pueden aspirar son bastante inferiores a los niveles de sueldo alternativos en las regiones del norte por el impacto de la minería y de otras actividades productivas. Lo que ha significado que cuesta conseguir candidatos para que ingresen desde el norte a las instituciones tanto de escuelas de oficiales como de suboficiales de Gendarmería. Eso hace que tengamos una dificultad que estamos tratando de superar, promoviendo, invitando, haciendo un trabajo de mucho esfuerzo para lograr esa situación. Y también el director de Gendarmería les podría contar, si tuviese la oportunidad, los distintos esfuerzos que se están haciendo para que la gente se mantenga en estos recintos penales del norte. Pero no nos ha sido fácil por el origen, el pecado de origen, por así decirlo, la causa fundamental de este desequilibrio dice relación con las décadas en donde el grueso de los ingresos, la admisión, ha provenido de estas tres regiones: Maule, Araucanía y Biobío Ñuble, para los efectos de hoy. Y eso es lo que tenemos que revertir, y esperamos sí seguir logrando acercarnos a distribuciones de población de acuerdo a esa realidad.
uno debería decir, a ver, esto no pasa en, no sé, en el ejército, en carabineros, porque quizás en esas instituciones hay una mayor conciencia de una estructura de mando militar. Eso no ocurre de la misma forma en gendarmería, no hay esa misma conciencia y cuesta más que las personas entiendan que están destinadas y que como tales deberían aceptar su destinación, cuestión que no ocurre de la misma forma, lamentablemente. Hace que el proceso sea más complejo y de más largo plazo. Pero hay plena conciencia, porque como bien señala el diputado Rocaful, hay ahí un evidente desequilibrio en la distribución del personal y que estamos intentando corregir de distintas maneras para que a lo largo del territorio tengamos poblaciones penales con una cantidad de personal uniformado o no uniformado en proporciones equivalentes. Es lo que puedo informar respecto de estas inquietudes, Presidenta. Muy bien. Muchas gracias, ministro. Está consultando la diputada Marcela Hernando y luego me gustaría, ministro, que nos pudiéramos referir al segundo tema. Nosotros también tenemos temas de tabla, pero queremos también que usted se refiere y escuchar al director nacional, así que si podemos hacer un poquitito más de precisión en los temas, y sin perjuicio que agradecemos toda la información y nos va a quedar material para seguir trabajando en materia de recursos humanos, en la política en materia indígena que tienen hoy día, que preguntaba la diputada Andrea Parro. Nosotros sabemos que hay temas que no se instalan en este gobierno, sino vienen de antes, pero creo que es bueno revisar y evaluar la política en esa materia, del cierre de ciertas cárceles, de ampliar otras cárceles, porque es como decir, mire, ya no vamos a tener más colegios chicos, sino que solamente vamos a tener solamente establecimientos grandes, ¿cierto?, para mejorar. Entonces, tiene que ver con la descentralización en materia de los recursos, la pertinencia, el tema de las inequidades territoriales. O sea, esto es más profundo y ustedes deben tener otras lógicas, por cierto, que de eficiencias carcelarias, pero también a nosotros, desde nuestro territorio, y usted fue parlamentario, también nos entenderá que nos interesa hacer ver las inequidades territoriales y, por cierto, también las decisiones centralistas. Diputada Hernando, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludarlos a todos, en especial al ministro y a su equipo, y decir que coincido en un 90 y tantos % con el diagnóstico que nos ha hecho el ministro respecto de lo que pasa respecto del sur y el norte y la proporción de personal que pertenece a Gendarmería. Pero quisiera contarle qué es lo que nos pasa a nosotros, parlamentarios del norte, que muchísimas veces también intercedemos para algunos de estos traslados, porque vemos el problema que se enfrentan ellos como familia acá. Y yo creo que eso tiene que ver con la diferencia que uno observa con el resto de las Fuerzas Armadas. Y es que hay una serie de mecanismos de incentivo o, por ejemplo, de políticas de bienestar que ayudan a que, en el caso de las Fuerzas Armadas, tengan una red de soporte, cosa que no tiene Gendarmería de la misma manera. Una de las razones por las cuales uno ha tenido que interceder es porque ha visto profesionales de Gendarmería que llegan casados acá, y son casados con colegas, son matrimonios de un gendarme y una gendarme que no tienen una red familiar. En Tocopilla nos pasa mucho, y no tienen un jardín infantil donde llevar sus bebés. Tienen problemas hasta con el horario, porque ambos tienen que cumplir el mismo horario y los mismos regímenes, pero en esta carencia de una red familiar que los apoye y el no tener políticas claras también de soporte en materia de jardines infantiles, y eso hace obviamente que ellos tengan problemas. Desde el punto de vista de la vivienda también. Ellos se ven obligados también a vivir o a establecerse y a establecer a su familia en poblaciones donde se encuentran las familias de sus encarcelados. Y eso provoca, obviamente, una condición que es bastante
adversa para el trabajo de un gendarme al interior de una cárcel donde se encuentra con su vecino o con alguien que afuera sabe que está donde vive, donde está su familia, donde están sus hijos. Y en ese contexto a mí me parece que una de las cosas que uno echa de menos son políticas de la institución en términos de establecer mejoras que no necesariamente tienen que ver con los salarios y tampoco tienen que ver con esta disciplina militar, digamos, sino que más bien con la posibilidad de encontrar en este trabajo también algunas redes de apoyo y soporte a otras necesidades que son básicas para la familia. Eso, Presidenta. Señor Ministro. Presidenta, creo que la acotación que hace la diputada Hernando es la que precisamente genera las dificultades. Tiene toda la razón, aquí hay una dimensión humana, personal, que es la que hace gatillar un poco esta situación. Y las complejidades son las que cuesta, por lo tanto, manejar. Si le parece, Presidenta, estando el Director Nacional de Gendarmería acompañándonos también, si él pudiera tal vez apuntar con mayores antecedentes a los que hemos dado sobre este tema, que creo es de mucha relevancia. Si usted le ofreciera la palabra, pudiéramos complementar los antecedentes que hemos entregado a la Comisión. Señor Ministro, muy bien. Y el segundo tema que tiene que ver con la política en materia del artículo 41 lo vemos inmediatamente. ¿Usted quiere enunciar algo para después cerrar con el Director Nacional o quiere que cerremos el tema de la infraestructura y nos metemos en el otro tema? Ofrezcan la palabra al Director Nacional. Con ambos temas. Muy bien, señor Cristian Alvear, bienvenido a la comisión. Usted sabe que estamos abordando estas dos materias que se ha explayado la comisión y el ministro en el punto 1 y si pudiera también usted precisar también lo que estamos viendo en el punto 2 de la temática. Presidenta, perdón, disculpe que le interrumpa. Sobre el tema del reglamento, de inmediato podemos hablar y para eso el secretario le puede dar toda la información, pero terminemos el primer tema y luego hablamos del reglamento. Muy bien, eso es lo que le preguntaba. Entonces vamos a concluir el primer tema. Don Cristian Alvear tiene la palabra sobre lo que se ha expuesto en la comisión. Bueno, muy buenos días, señora Presidenta Joana Pérez y con su intermedio a todos los diputados y diputadas de esta comisión importante, Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización. Para quien habla como Director Nacional de Gendarmería de Chile, primero afirmar el compromiso de la institución de trabajar en un tema tan complicado y de verdad que me alegra que sea un tema hoy día la institución, sobre todo en un contexto de una delincuencia distinta que estamos enfrentando hoy día, una delincuencia más bien relacionada con bandas organizadas que generan mucho temor en los barrios donde ellos tratan obviamente de tomarse estas poblaciones con la lógica del amedrentamiento, de las armas, etcétera. Y dentro de la cárcel eso también tiene una repercusión, estimados parlamentarios, que nosotros como institución conjuntamente con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tenemos que trabajar y abordar y enfrentar. Una de ellas es tratar de segmentar y segregar de mejor manera la población penal y claramente muchos de los establecimientos penales que nosotros tenemos tienen solo dos patios, un patio para imputados y un patio para condenados. Lo que se recomienda en materia comparada es que justamente dentro de estas dos categorizaciones entre imputados y condenados por lo menos exista en cada una de ellas imputados de baja, imputados de mediano, imputados de alto y también condenados en esa misma categorización de alto compromiso o de riesgo de reincidencia alto, mediano y bajo, para evitar obviamente el contagio cruzado. Una de esas grandes anhelos y necesidades está justamente en contar con mejores cárceles y en consecuencia, como lo decía muy bien nuestro Ministro de Justicia y Derechos Humanos, El Manzano, que es una cárcel que tiene capacidad para 1.608 personas, quienes trabajamos en esa cárcel cuando éramos subteniente, teniente en esa cárcel, eran módulos colectivos, módulos para 80, 90, 100 personas, y hoy día esa cárcel está no solo restituida desde la destrucción del terremoto, sino que además cuenta con celdas para 4 internos, con su batería de baño y con su capacidad para albergar a 4 personas, ya no 100 personas. Entonces, claramente esa cárcel tiene que ser utilizada, esa cárcel tiene que hacerse obviamente un uso lo más
pronto posible, en la lógica del principio de eficacia de la administración del Estado, y claramente uno mira, obviamente, que las cárceles necesitan no solo la infraestructura, también necesitan el capital humano. Y eso en las cárceles, y se lo comento muy conocedor de la materia, porque además fui director regional entre el 2016 y comienzo del 2018 de la 8ª región del Biobío, y claramente dentro de la regiones o las regiones hay una desproporcionalidad también en la distribución de personal, y la creación de estas cárceles genera también cerrar algunas para hacer un uso más eficiente del recurso humano, sobre todo en una lógica de que siempre va a ser necesario. Entonces no podemos nosotros tener cárceles muy pequeñas que además del punto de vista de la infraestructura no permiten una adecuada segregación y que en consecuencia tampoco facilitan la reinserción social, y tener cárceles que sí la tienen y no tener personal para cubrirla. Entonces para nosotros ha sido un esfuerzo trabajar en ir ordenando algo que antes no estaba lo suficientemente ordenado y clarificado. Y quiero también precisar que sí se ha conversado con el personal, particularmente con los gremios, y como director lo he recibido acá en esta misma oficina, a los diferentes gremios de las distintas asociaciones y particularmente al personal del EU, y se les ha explicado cuáles son las razones, pero nunca se va a hacer algo no considerando las problemáticas puntuales de cada uno de nuestros funcionarios, pero sí debemos entender que la institución necesita definir dónde requiere a nuestros funcionarios, lo que no siempre va a ser donde uno quiere, y eso tiene que ver también con el interés de todo empleado público y lo que nosotros estamos llamados de satisfacer el interés general por sobre el particular. Hacemos y conocemos la realidad de nuestros funcionarios y tratamos de hacer algo bastante armonioso y en esa manera también armónico. Sin embargo, la cárcel, por ejemplo, que también se la da nuestro ministro, la cárcel de La Laguna, va a generar que cárceles que hoy día están funcionando se tengan que cerrar, por una lógica obvia. Necesitamos cubrir esa cárcel que hoy día va a tener un estándar de seguridad y de segmentación y de intervención bastante más elevado que ninguna cárcel de la región la tiene, y lógicamente vamos a ir y tenemos que definir el cierre de las cárceles, y eso también está relacionado con temas de seguridad y en consecuencia tampoco pueden ser tan públicos. Sí, quiero decirle, diputada, que nosotros no descartamos jamás el trabajar con los distintos gremios y explicarles también a ellos cuáles son los objetivos de estas necesidades institucionales. Aquí se han citado distintas cárceles y hay otras que a lo mejor no se han citado, y que están dentro de una propuesta que Gendarmería tiene que realizar el Ministerio de Justicia, y en consecuencia uno propone, pero quien define el cierre o no de una cárcel no está al alcance de esta autoridad administrativa, pero sin embargo está toda la justificación de por qué necesitamos hacer esto, o salvo que estas cárceles que se construyan decididamente se requieran otra cantidad de funcionarios que no tenemos, y sería totalmente inviable y mucho más caro que hacer lo que tenemos que en eficiencia hacer. Respecto a los temas que se han citado respecto a la distribución del personal, que es un tema súper importante, que nosotros, aquí me acompaña don Vasco Ramuño, jefe de gestión de personas, ambos somos funcionarios de larga trayectoria en la institución, y queremos hacerle y decir también firmemente que estamos haciendo frente a una situación que por décadas nunca se enfrentó. Y quiero decir dos variables que son súper decidoras, porque hoy día, si nosotros analizamos la región, las dos regiones que menos personal tienen, y aquí ha hablado un parlamentario, un diputado recién, la relación interno-funcionario, las dos regiones que menos personal tienen, de las 16 regiones, la primera es la región metropolitana, es la región que menos personal tiene en la relación interno-funcionario, la región metropolitana. La segunda región que menos personal tiene en relación a la población penal que atiende en la cárcel cerrada, a eso me refiero, es la quinta región. Entonces, si nosotros consideramos que estas dos regiones son las que concentran mayor cantidad de privado de libertad, la pregunta es obvia: ¿por qué tenemos menos personal en estas dos regiones que tienen más concentración de internos en el sistema cerrado? Y quiero también agregar un informe de la Contraloría en diciembre del 2017 que ordena a Gendarmería redistribuir al personal. Y la respuesta para nosotros, estimados diputados, son bastante claras y objetivas. Y aquí lo han señalado algunos parlamentarios, la diputada Marcela Arredondo lo señaló claramente, y es lo que nosotros también compartimos 100%. Dos temas. Uno, en las otras instituciones, cuando se hacen traslados, se traslada personal a conjuntos habitacionales. Nosotros no tenemos 13.500 casas fiscales que sí tienen otras instituciones,
tenemos 92 casas fiscales a nivel nacional. Y eso significa que cuando trasladamos a un funcionario, no lo trasladamos a un lugar donde él esté también seguro, y no donde tenga que arrendar, y quizás por su remuneración arrendar en sectores que sean bastante complejos. Y eso también es un tema que tiene que ver con la seguridad de nuestros funcionarios. Y quiero agregarle el segundo también aspecto que es importante tocarlo, o por lo menos mencionarlo. ¿Por qué el personal, junto con que las regiones que mayor concentración de personal tienen, y una mejor relación interno-funcionario en consecuencia, que es la séptima, la octava y la novena región, y ahora se agrega la región de Ñuble, que era parte de la octava región? ¿Por qué? Porque el personal también necesita, por una parte, volver a su origen, estar cerca de sus redes familiares, pero también hay una variable que hay que decirla también con bastante firmeza y claridad para conocimiento de todos, que por la ley de asignación de zona del año 70 y algo, 74 creo que es, en las regiones séptima, octava, novena, etcétera, tienen asignación de zona. Vale decir, si yo considero hoy día un cabo primero en la región metropolitana que atiende más internos en cantidad, que atiende internos cualitativamente mucho más complejos, que además por la sobrecarga de trabajo que tiene, porque son menos funcionarios, trabaja más, pero gana un porcentaje de su remuneración bastante menos que un funcionario que trabaja en una cárcel muy pequeña en el sur de Chile. Y eso tiene que ver también por qué nuestros funcionarios de alguna manera buscan irse al sur, porque van a trabajar con menos reos, con reos menos complejos, y además van a ganar más. Y eso es una lógica que por años y por décadas se ha considerado por distintas administraciones. No obstante, nosotros, desde la Escuela de Gendarmería, se hizo un esfuerzo desde esta administración para que todos los funcionarios que ingresan a la escuela saben que su destino va a ser, una vez que ingresen, desde la región metropolitana al norte del país. Incluso esta promoción que hoy día está en curso en manera semipresencial y virtual y presencial, se le ha dicho que consideren y estimen muy de fondo que cuando ingresen van a ser destinados a unidades desde la región metropolitana al norte del país, porque no hay posibilidad de que se vayan al sur. ¿Para qué? Para que si ellos hubiesen podido desistir de esta situación hoy día, antes de terminar el periodo y estar forzando a volver a sus regiones de origen, hoy día tomaran esa decisión. Hemos hecho todos los esfuerzos, como también lo decía el ministro, de ir y generar un concurso de admisión, particularmente en la zona norte del país, trasladando nuestro equipo docente y de admisión desde la escuela al norte, Calama, Antofagasta, Copiapó, y hacer un esfuerzo local. Sin embargo, no hemos logrado tener una respuesta mayor, pese a todos los esfuerzos que hemos desplegado como institución. Quiero decir eso, señor ministro, y señora presidenta, porque creo que es importante colocarlo sobre la mesa, porque esta necesidad de que el personal pueda ser necesariamente reubicado también genera una lógica que es bastante compleja, entendiendo que si yo traigo a alguien de la séptima región o la octava región a Santiago o la quinta región, no solo lo voy a traer a la región, sino que además le voy a decir va a ganar menos y va a trabajar con más internos y va a trabajar lejos de su casa. Entonces es casi muy complejo de hacer. Y dentro de las regiones donde se están desplazando estas nuevas cárceles y se tienen que cerrar cárceles pequeñas, eso tiene que ver también con la eficiencia y la eficacia y también estándares de seguridad que los mismos funcionarios requieren. Es cuanto puedo decir, señora presidenta. Muchas gracias. Bueno, yo creo que aquí esta comisión me daría mucho deseo de extenderla. Son temas que a mí a lo menos me apasionan mucho, que tiene que ver con la política en materia de traslados, por ejemplo. Yo conocí una situación en Gendarmería que se le autoriza el traslado, pero se le pide que tiene que renunciar a todos sus beneficios de funcionarios fiscales, por ejemplo, el traslado. Entonces, el costo del traslado. Entonces hay muchas materias que se entiende que por la restricción presupuestaria que tiene Gendarmería y que justamente quizás hace falta una buena política de traslado más amplia, una política también de voluntariedad, como lo veíamos y lo enuncié también en materia de lo que a veces no involucra recursos, pero DIPRES no autoriza, que era justamente para la política de personal en materias de
de retiro. Entonces hay muchos temas que tenemos que abordar y este es un ejemplo de un servicio que aprovecho también de saludar a muchos gendarmes y población, ¿cierto?, tantos hombres y mujeres de funcionarios que están hoy día televisando esta reunión porque había interés de saber el tratamiento que pudiéramos darle como comisión. Tenemos hartos temas en tabla, pero para nosotros es muy importante también acoger las solicitudes de los gremios y yo valoro que el ministro esté hoy día con nosotros, como siempre lo ha estado, junto a su subsecretario y al director nacional. Así que, si les parece, pasamos al segundo tema, señor ministro. Perfecto, Presidenta, gracias. Creo que la explicación del director nacional ayuda a que la comisión y quienes estén siguiendo por televisión de la Cámara puedan interiorizarse mejor de lo que se está haciendo. Si le parece, para referirse a este tema, quisiera pedirle que ofrezca la palabra al secretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, que ha estado viendo directamente esta situación referida al reglamento, que afortunadamente está bastante avanzada y en muy buenos términos. ¿Sí le parece? Sí, por cierto. Tiene la palabra y bienvenido, subsecretario Valenzuela. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar también a todas las y los integrantes de la comisión. Respecto a este segundo tema, que también está vinculado a Gendarmería, quizás valdría la pena contextualizar cuál es la situación de cómo se regula en general en la ley orgánica de Gendarmería lo que tiene que ver con, precisamente como se hace alusión ahí en la citación, la lista anual de retiro en la institución y qué es lo que hoy en día ya opera como un mandato del legislador precisamente a reglamentar esta situación. En ese sentido, en la ley orgánica de Gendarmería de Chile ya desde el año 79 se contempla en su artículo actualmente 41 la realización de lo que se conoce efectivamente como una lista anual de retiro. En dicho artículo se señala que mediante un procedimiento anual el propio director nacional de Gendarmería determinará según el criterio al que alude la ley, que son las necesidades institucionales, el personal que debe acogerse a retiro y eliminación. Entonces, esta es una facultad que detentaba el director nacional directamente para poder realizar esto y apelando a un criterio de necesidades institucionales. Y la propia ley establece a continuación que esta lista de retiro y eliminación se debe formar con un orden de prelación que va naturalmente en un orden descendente de acuerdo a la lista de clasificación que evalúa el mérito, que es lista 4 en último lugar, en segundo, o sea, a continuación los que son clasificados por 2 veces consecutivas en lista 3 y posteriormente quienes están clasificados en lista 3, lista 2 y lista 1. Eso es lo que mandata la ley. Ahora bien, producto de un acuerdo que se firmó el año 2018, particularmente entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la propia institución de Gendarmería y el Frente de Trabajadores Penitenciarios, en dicho protocolo que tuvo lugar en noviembre del año 2018, se estableció como parte de los acuerdos, particularmente en el punto 3, y voy a citar textualmente, que por otra parte, en relación con el egreso, a partir del 6º año de implementación de las medidas propuestas, se aplicará la norma establecida en el artículo 41 de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile. O sea, el acuerdo era darle operatividad a esta lista anual de retiro, y precisamente cuando se tuvo la oportunidad de tramitar el proyecto de ley, que finalmente hoy en día ya es ley, que ha modernizado la carrera funcionaria de Gendarmería de Chile, se modificó este artículo y se modificó en el sentido de ya no quedar radicado única y exclusivamente la definición de esta lista en la Dirección Nacional de Gendarmería, sino que se estableció que iba a ser fijada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos a propuesta de la Dirección Nacional de Gendarmería y considerando efectivamente las necesidades institucionales, el número de funcionarios, tanto de las plantas de oficiales penitenciarios como de la planta de suboficiales y gendarmería, que deberían acogerse a retiro. Es decir, la modificación avanza en
pasar de una resolución del jefe de servicio a que se determine por parte del Ministro de Justicia y Derechos Humanos el número de funcionarios que deberían formar parte de esta lista, y eso se basa en una propuesta y un informe técnico que elabora el Director Nacional de Gendarmería. Bajo esa lógica, determinado un número, corresponde entonces determinar bajo qué criterios se tiene que conformar esta lista, para la cual ya, por cierto, en este procedimiento se determina un número, y esos criterios son precisamente los que mandata esta ley, que se tienen que establecer mediante un reglamento que fije estos criterios. ¿Y qué determinó esta ley? Que fue publicada el 6 de febrero del año 2020, que se debería dictar un reglamento, para ser más preciso, dentro del plazo de un año. Por lo tanto, la fecha límite es el 6 de febrero de este año, donde en dicho reglamento, para hacer aplicación precisamente a lo que está establecido en este artículo 41, se establezcan los criterios a través de los cuales se va a establecer esta lista anual de retiro, con todas las listas que están establecidas en la ley, es decir, desde la lista 4 hasta la lista 1. En virtud de eso se ha trabajado en una propuesta de reglamento. Esa propuesta de reglamento, que se trabajó por el Ministerio de Justicia y por Gendarmería de Chile, los respectivos equipos técnicos, la pusieron a disposición del Frente de Trabajadores con fecha 22 de diciembre del año pasado. Y posteriormente, después de sucesivas tratativas para lograr reuniones de trabajo en que finalmente se pudiese conversar y debatir respecto de el contenido de ese reglamento, se tuvo finalmente por parte del Frente de Trabajadores un documento que analizamos acá en el Ministerio de Justicia con propuestas de ser incorporadas en este articulado, y finalmente se ha determinado un texto haciendo parte obviamente de esas propuestas, que fue puesto a disposición nuevamente de las asociaciones con fecha martes 12 de enero, el martes de la semana pasada. Eso también se oficializó, se puso en conocimiento del Director Nacional, que también lo puso en conocimiento del Frente de Trabajadores, y ese reglamento ha sido enviado para la firma de Su Excelencia el Presidente de la República, para que obviamente luego el trámite con toma de razón pueda ser publicado definitivamente. Básicamente el contenido del reglamento dispone que obviamente se tiene que elaborar por parte de Gendarmería de Chile un informe técnico que es enviado al Ministerio de Justicia para su aprobación, donde, insisto, de acuerdo a las necesidades institucionales que ve la institución, se fija un número de personas que deberían ser llamadas a retiro, y posteriormente se establece cuáles son los criterios, y principalmente los criterios los voy a resumir. Establece que en primer lugar debe ser llenado justamente con las personas que han sido clasificadas en lista 4 por una mala evaluación de su desempeño, y quienes han sido clasificados por segunda vez consecutiva en lista 3, que son causales legales, obviamente, que determinan la desvinculación de un funcionario público. Y en tercer lugar, dado que la ley mandata efectivamente incorporar personas que han sido clasificadas tanto en lista 3, en lista 2 como en lista 1, si es que de acuerdo a ese año en concreto subsisten personas que van a ser incorporadas en dicha lista, básicamente se alude a 3 casos puntuales por los cuales esos funcionarios podrían ser incorporados, y que dice, en primer lugar, relación con funcionarios que hayan reprobado los cursos de perfeccionamiento o no hayan asistido injustificadamente a los mismos en 2 o más oportunidades, y que a la vez tengan 20 o más años de servicio. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Los cursos de perfeccionamiento son cursos obligatorios para poder generar ascenso, y si tenemos entonces funcionarios que no quieran dar esos cursos o que los hayan reprobado en 2 oportunidades, obviamente se produce un estancamiento dentro del ascenso en la estructura piramidal que tiene la institución de Gendarmería, y por lo tanto en ese caso lo que procede es la incorporación en el retiro. El segundo caso puntual se refiere a funcionarios que hayan sido condenados por delitos que merezcan pena de crimen. Estamos hablando de personas entonces
que han sido condenadas por los tribunales de justicia por delitos graves y que por lo tanto corresponde la desvinculación. Y en tercer caso, funcionarios de quienes hayan sido declarados con salud irrecuperable, incompatible o no apta para el desempeño del cargo. Si no hubiesen casos como estos, se tiene que reducir necesariamente la lista anual de retiro, porque estas son las únicas hipótesis en las cuales podrían ser considerados. Cabe señalar además, presidente, y con esto concluyo, que esto, si bien la ley mandató a efectuar el reglamento ahora, está establecido por la propia ley del año 2020, que va a tener aplicación recién en el año 2020. Esa es la situación, presidenta, y en conclusión se ha trabajado en este articulado, se ha tenido instancias de conversación y análisis con el Frente de Trabajadores, con la Dirección Nacional de Gendarmería y los equipos técnicos del Ministerio, y esperamos obviamente publicarlo antes de la fecha límite legal, que es el 6 de febrero, presidente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, subsecretario. Todo usted con detalle lo ha señalado. Yo entiendo que esto es la misma información que manejan los gremios que usted remitiera el 12 de enero, ¿verdad? Que es para justamente los términos. Y yo creo que si es así, esto usted está en condiciones de reiterar que está avanzando en un correcto camino y que deberían acordarlo con los gremios, con el Frente de Trabajadores, ¿verdad? Eso es lo que entendimos. Presidente, efectivamente, le ratifico lo que señalaba el secretario, que esto fue conversado con los gremios, con la Dirección Nacional, y esos criterios fueron ratificados y aceptados por ellos, lo que permite que este reglamento sea tramitado como corresponde y dentro del plazo que la ley obliga. Muy bien. Muy bien, gracias, subsecretario. Si algo ya habíamos conversado la semana cuando conversamos con el ministro, así que yo me alegro que usted pudiera haber conversado con los gremios. También valoro que puedan firmar algo, este tema que para muchos generó un poco de confusión, también de preocupación, y es bueno, ¿cierto?, ya en enero tener resuelto lo que va a fijar en la política para el mismo año, así que lo valoro totalmente y agradezco la prontitud entre las subsecretarías y Gendarmería y los gremios que pudieran llegar a un acuerdo para zanjar lo que establecía la disposición transitoria acordada ya en su minuto también el año 2018, así que muchas gracias en esas materias. Solo quizás dejarle una solicitud al director nacional. Creo que es importante que nos puedan, porque Carabineros sufrió esta situación. Hoy día se ha dicho que en algunas regiones falta personal, en otras regiones quizás hay una sobredotación de personal de Gendarmería. Es bueno revisar, y si tiene el dato, cuánto personal uniformado presta servicios en trabajos administrativos. El personal en muchos casos debería estar quizás prestando labores como uniformado, en la parte del servicio más activo, más que y a veces tenemos esa dificultad, que lo tuvo en su minuto Carabineros y a veces hay que reformular los presupuestos. Entonces le dejo esa inquietud, si lo tuviera el dato ahora, cuánto personal, y si no, usted nos hará llegar a esta comisión, queda como una solicitud acordada por esta comisión. ¿Les parece? Muy bien, muchas gracias, señor ministro, como siempre, agradecerle la buena disposición. Nosotros teníamos contemplado un apartado muy específico en este tema, pero creo que es importante conocer lo que pasa en la población carcelaria en nuestro país, el personal, especialmente en esta pandemia que ha sido muy difícil para todos y todas, donde sabemos que también Gendarme muchas veces tiene dificultades en materia psicosociales, y hemos conocido muchos casos, ¿cierto? Y queríamos también solidarizar con el momento que se encontraban pasando en los últimos días ellos, y por cierto también buscar junto a ustedes una solución a los distintos problemas e inquietudes de la población, no solo penal, sino también de la población en general, la ciudadanía, que quería tener claridad respecto a la política en materia de cárceles, de cierre, porque también las ciudades también se relacionan en estos entornos, y me refiero específicamente a algunas comunidades también. Si vamos a cambiar esta política, lo ideal es que sea una política mucho más socializada a nivel nacional, y también con los distintos estamentos.
Así que eso es, señor ministro, muchas gracias y le dejo la palabra para que se pueda despedir de la comisión. Y yo le agradezco a usted, Presidenta, su tiempo y el tiempo de la comisión y el interés de diputadas y diputados por estos temas. En realidad, Gendarmería y todo el tema carcelario no ha sido en general un tema de mucha prioridad en los últimos años en nuestro país. Y parte de los esfuerzos que nosotros estamos haciendo, y por eso que valoramos tanto esta instancia, es poder visibilizar más la enorme labor que realiza Gendarmería. Todos los que trabajan ahí, su personal uniformado, su personal civil, y ciertamente ver cómo mejoramos las condiciones en que viven quienes están privados de libertad por su dignidad, respetando sus derechos humanos, la infraestructura, la calidad del equipamiento y las posibilidades de trabajar fuertemente en su reinserción social. Pero eso requiere de apoyo compartido. Yo siento que estas reuniones ayudan a ir generando consensos para que realmente nuestra política penitenciaria sea una política compartida por todos y que logre estos objetivos. De manera que, aclarados los temas que eran motivo de esta definición de hoy día, infraestructura, plan de cierre y en particular la situación del reglamento respecto de las listas de retiro, le agradecemos mucho esta oportunidad y su buena disposición y quedamos siempre a conocer cuáles más pudieran ser sus inquietudes o comentarios respecto de la política que se está siguiendo en esta materia, porque repito, es una política de Estado, una política que se desarrolla en el tiempo, es una política de largo plazo, en donde ojalá el mayor consenso posible facilite priorizar los problemas que tiene esta importante institución para el país. Gracias, presidente. Muchas gracias a todos, a don Cristian Alvear y por cierto también al subsecretario Valenzuela. Gracias por esta reunión, a su equipo asesores, y ya les despedimos porque nosotros tenemos que votar un proyecto, así que muchas gracias, señor ministro y equipo. Muy bien, quiero agradecer y excusarme con la comisión por justamente tenemos un proyecto, lo conversábamos con el diputado Andrés Louto, el segundo tema de tabla sobre las encuestas no han confirmado los invitados, así que en ese contexto vamos a pasar al tercer tema, si les parece, por lo menos para conocer las indicaciones, si me permiten prorrogar al menos unos 10 minutos la comisión, para poder escuchar al diputado Louto, conocer las indicaciones del Ejecutivo y bueno, si estamos en condiciones de votar, lo votamos hoy día y de lo contrario mañana el primer punto de tabla. Señor secretario, puede mientras poner las indicaciones, le vamos a dar la palabra al subsecretario don Máximo Pavés, que aprovechamos de saludarlo, esta es la primera instancia que si mal no me equivoco que llega como subsecretario, así que espero que ahora lo tengamos más seguido y no haga lo mismo que hacían los otros subsecretarios que nos dejaban solo con los asesores, que bienvenido sea Juan Ignacio sin duda, pero ya que le dimos tanta chance a nuestro y hoy día subsecretario esperamos tenerlo aquí, así que espero que se conecte para que dé cuenta de estas indicaciones que hoy día nos ha ingresado. Si no está Máximo, vamos a ofrecer la palabra a Juan Ignacio y que ojalá después pueda seguir también el camino de don Máximo, ¿eh? Ya que estamos acostumbrados a los cambios en esta comisión y en el interior y se expresa. Juan Ignacio. Presidenta, no sé si se escucha. Sí, perfectamente. Sí, perfecto. Presidenta, bueno, primero saludarla y por su intermedio a toda la comisión. Comentarle que conforme a lo que hablamos en sesiones anteriores, ¿no es cierto?, la Secretaría había levantado algunos temas que podían ser de iniciativa exclusiva del Presidente de la República y efectos de poder subsanar esas materias. Hoy día hemos ingresado el conjunto de indicaciones que paso a exponer. Primeramente, como pueden ver ustedes en pantalla, el número 1 busca suprimir el párrafo tercero de la ley, del artículo, el párrafo tercero, ¿no es cierto?, del literal C del numeral 2 del proyecto, que se refiere al artículo 65 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y que es el párrafo que refiere a la necesidad de dictar una ordenanza por parte de la municipalidad.
Esto es por un tema de orden, en virtud de la indicación que está asignada con el número 2 en el texto que ustedes tienen en pantalla. Si la Secretaría pudiese bajar un poco para pasar al texto, ¿no? Muchas gracias. Como pueden ver, Presidenta, y por su intermedio a la Comisión, la indicación que hemos propuesto viene a establecer dos materias. Por una parte, un reglamento que va a expedir el Ministerio del Interior y Seguridad Pública respecto de las características del cierre o las medidas de control que pueden implementarse, ¿no es cierto? Esto para poder tener una regulación homogénea a nivel nacional respecto de las formas en que pueden realizarse los cierres de calles o pasajes y de las medidas de control de acceso. Además, y como estaba deslizado en una indicación parlamentaria presentada anteriormente, el reglamento va a contener dentro de ese reglamento, ¿no es cierto?, una ordenanza municipal tipo. Esto es una técnica que ya está vigente en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en el artículo 94, si mal no recuerdo. Se establece que la Subsecretaría de Desarrollo Regional remite a los municipios un reglamento municipal tipo respecto de algunas materias de los consejos comunales de la sociedad civil. Esto es para facilitar, ¿no es cierto?, la dictación de las ordenanzas, que por cierto, quiero dejar claro desde ya, el Consejo Municipal puede modificar con entera libertad. Es simplemente una ordenanza municipal tipo que se propone a los municipios y que remite y que va a ser propuesta en este caso por la Subdere. Esta ordenanza tipo va a poder contener las medidas que garantizan la circulación de las personas y de los vehículos de emergencia, de utilidad pública y beneficio comunitario, así como hacer compatible el objeto de la autorización con el desarrollo de la actividad económica del sector. La autorización, y acá me voy a tener un minuto para explicar este concepto, la autorización nunca podrá comprender alguna vía de la red vial básica. Finalmente, la ordenanza que se dicte sobre la materia deberá ser sometida por el alcalde a la aprobación del Consejo. Uno de los temas que había salido anteriormente en la comisión y que había planteado, si mal no recuerdo, el diputado Saldívar, Presidenta, tenía que ver precisamente con cómo, ¿no es cierto?, evitar que el informe que se había propuesto en un principio que tenía que emitir la Secretaría Regional Ministerial de Transporte no inhibiese o burocratizase en exceso o dificultase, ¿no?, la autorización que debía darse para el cierre de los pasajes. A este respecto, en un trabajo que realizamos junto con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, vimos que en la normativa de transporte existe este concepto llamado la red vial básica, que es básicamente en el radio urbano vías que por sus características tienen un rol trascendente para los flujos de tránsito. Es decir, son vías que generalmente son destinadas al transporte de locomoción pública o vías que recogen grandes cantidades de flujo de tránsito. Por ello, la propuesta es que los cierres no puedan recaer sobre vías, digamos, que son estructurales o muy relevantes para la red vial básica. Entonces, para resumir este primer párrafo, estamos proponiendo un reglamento del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para determinar las características de los cierres o medidas de control de acceso. Además, el reglamento va a contener una ordenanza municipal tipo que va a permitir a los municipios dictar con mayor, y esperamos, ¿no es cierto?, que pueda permitir a los municipios dictar con mayor celeridad la ordenanza municipal respectiva. Y finalmente, en la última parte de la indicación, que está, si la Secretaría pudiese bajar un poco más la pantalla para que pueda quedar a la vista de toda la comisión. Muchas gracias. Finalmente, estamos señalando que la solicitud de cierre o medidas de control de acceso de pasajes y vías locales, cuyo acceso o salida acceda o enfrente una o más vías de la red vial básica, requerirá un informe favorable de la Seremía de Transporte y Telecomunicaciones respectivas. De manera que antes, si bien se había indicado por algunos parlamentarios que siempre se iba a requerir este informe favorable por tratarse de vías locales, solamente ahora nosotros estamos proponiendo que se solicite cuando el pasaje o la vía local que se va, respecto al cual se ha solicitado, ¿no es cierto?, el cierre o la implementación de medidas de control de acceso pueda
que en ese caso solamente se requiera una medida de control el informe favorable de la Seremía. Es importante destacar, Presidenta, con esto ya voy cerrando, que las municipalidades están conscientes, ¿no es cierto?, y las municipalidades saben cuáles son las vías que conforman la red vial básica, toda vez que, de acuerdo a la normativa de transporte, para que la Seremía de Transporte pueda decretar que una determinada vía forma parte de la red vial básica, se le pide un informe también a la municipalidad, de manera que vemos que de esta manera podría quedar adecuadamente zanjados los temas que nos habían encomendado respecto de nuestra iniciativa exclusiva, Presidenta. Eso es lo que puedo informar respecto de la indicación y quedo atento a cualquier consulta de la comisión. Muy bien, gracias Juan Ignacio. Voy a ofrecer la palabra a diputados y diputadas. Mientras vamos a saludar a Máximo, ya habíamos hecho un anuncio de su entrada Máximo a la comisión, pero voy a omitirla ahora. Yo creo que esta indicación al menos recoge lo que conversábamos, municipio, Seremía de Transporte y, por cierto, también Ministerio de Interior. Espero que no sea tan burocrática, si se pueden hacer cargo de aquello. Entiendo, cierto, los tiempos, porque a veces esto de las familias o de las personas, los ciudadanos que van a comprar huevos, van a una parte, otra y otra, no saben los procesos y quizás yo no sé si contemplan plazos, que es lo único que yo veo complejo, pero me gusta que haya, por eso siempre nosotros hablamos de escuchar a los distintos actores, y en este caso todos ellos tienen algo que decir, y especialmente el municipio lo deja abierto, no pasa sobre ello, sino que considera la postura del Consejo Municipal. Ofrezco la palabra, diputado Lonto. Gracias, Presidenta. Valorando las indicaciones que van en el sentido de lo que conversamos en la sesión anterior, quitándole burocracia a la autorización del cierre de pasaje, tengo una duda respecto a la redacción de la indicación. En una parte dice, la autorización nunca podrá comprender alguna vía de la red vial básica dentro del tema de reglamentario, del reglamento que tipo que hace la Subtere. Pero acto seguido, en el otro párrafo dice, una más vías de la red vial pública requerirá de un informe técnico favorable de la Secretaría Regional Ministerial. Entonces, yo no sé si se entiende como que por un lado no se puede cerrar un pasaje, una calle que tenga red vial básica, que es cuando pasan transporte público, pero por otro lado pareciera ser que da a entender de que sí se podría en el caso que tuviera un informe técnico favorable, que sería el único caso. Entonces, no sé si nos puede aclarar eso Juan Ignacio, o si no es un tema de redacción, que nos pueda aclarar en qué consiste una parte, si se puede o no cerrar, y si se puede, solamente en ese caso va a requerir un informe de la Secretaría de la Seremía de Transporte. Eso, Presidente. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Si no, tiene la palabra don Juan Ignacio y cuando quiera la puede solicitar Máximo. Presidenta, muchas gracias. Por su intermedio, al honorable diputado Longton. El párrafo segundo de la indicación propuesta por el Ejecutivo hace referencia a aquellas vías locales que, en función del párrafo anterior, no son parte de la red vial básica, pero que acceden a ella o la enfrentan. De manera tal que estamos en una situación en la cual tenemos una intersección donde hay una calle que, que puede ser, ¿no es cierto?, parte de la red vial básica y otra que no. Lo que está diciendo este segundo párrafo es que cuando una vía local, por ejemplo, un pasaje, que desea solicitar la medida de control de acceso, para poder autorizar esa medida de control de acceso, si es que ese pasaje enfrenta o accede a la red, a una calle, a una vía, ¿no?, que sea considerada parte de la red vial básica, se va a requerir la autorización, el informe favorable, perdón, de la Seremía de Transporte. Esto simplemente porque puede ocurrir o requiere de un análisis, ¿no es cierto?, qué impacto tiene esa vía respecto del sistema de transporte y de los flujos vehiculares de una manera más general. Sin embargo, si la vía local o pasaje respecto al cual recae la medida de control de acceso no enfrenta o no accede a una vía considerada como parte de la red vial básica, no se requiere ningún informe. Solamente cuando estamos, ¿no es cierto?, en una intersección o hay algún encuentro directo entre la vía que se solicita cerrar o implementar medidas de control de acceso y, por otra parte, una vía
que forma parte de la red vial básica. Eso sería, presidente. Muy bien, muchas gracias. No tengo más preguntas, entonces nosotros no tenemos en el proyecto un plazo de 90 días, por ejemplo, de promulgar la ley que salga este reglamento, porque yo creo que es importante no dejarlo al arbitrio. Eso no lo considera el proyecto, ¿verdad? Pudiéramos incorporar una indicación así, diputado Longton, si le parece. Sí, presidenta, sí, justamente yo estaba a revisar la indicación, me pareció también importante ese punto, tanto en el reglamento del Ministerio de Transporte como el de la Subdere. Los dos no tienen plazo y nosotros sabemos que cuando no hay plazo generalmente se demoran en dictarse los reglamentos, así que sería bueno incorporar un plazo, presidente. Claro. Diputado Longton, yo pedí 10 minutos. ¿Le parece que mañana traigamos todo listo y solo votamos al inicio de la comisión de mañana para que ordenemos un poquitito el documento? Hacer el comparado, presidente. Sí, el comparado no lo tenemos ahora, ¿verdad? No, porque la indicación del Ejecutivo ingresó a las 11:30. Muy bien, entonces lo vemos para mañana el comparado y si podemos ya traer las indicaciones, con eso ahorramos tiempo, si les parece también a los diputados y diputadas. Muy bien. Bueno, sin otro tema más en tabla, ya abordamos el primer tema gruesamente. El segundo, no llegaron los invitados. Diputada Marcela Hernando, invitamos a 3 o 4 invitados hoy día, no confirmaron. Vamos a verlo con usted qué hacemos y si consideramos a Marta Lago, que quiere estar considerada, así que definimos eso y ponemos en sobre tabla este tema para mañana sacarlo, señor secretario. Muy bien. Sin otro tema más en la tabla, cumpliendo el horario preestablecido y el anexo de tiempo, se levanta la sesión. Muchas gracias.